¿por qué no tener una notaría que sea absolutamente digital? Sin necesidad de que tenga ni oficina a donde acudir, es todo en digital. ¿Es posible eso? Por supuesto, la tecnología lo permite. ¿Es de avanzada? Claro, es una ley de avanzada. ¿Ayuda al desarrollo económico? Por supuesto, nos permite no utilizar un montón de tiempo en estos trámites presenciales que ya no hace falta que sean así. El arquitecto John Vinuesa, asambleísta de la provincia de Chimborazo, para consultarle primero una visión general. ¿Está avanzando la Asamblea en su trabajo? Estos conflictos políticos generados, de estos cambios generados justamente por la revisión de la actuación de sus autoridades, ¿ha afectado este trabajo? Buenos días, bienvenido. Diego, muy buenos días. Cuando el Estado, buenos días a todos, gracias por invitarme. Cuando el Estado es fuerte, cuando el Estado es fuerte en sus instituciones, los problemas de una persona no les afectan completamente. Cuando el Estado es débil, cuando no se le da las garantías, los recursos necesarios, ahí es cuando un pequeño problema se convierte en una crisis. La Asamblea está trabajando. Y lo que pasó con la asambleísta Yori es un tema que yo lo veo como un problema administrativo, político, que dentro de la asamblea en realidad es de este porte frente a lo grande que es el trabajo legislativo. Solo que en medios, en las redes, se lo ve como mucho más grande de lo que en realidad es. Pero si le tomamos en la verdadera dimensión, o mejor dicho, para tomarlo en la verdadera dimensión, debemos tomar en cuenta qué se ha hecho en estos meses en la Asamblea. Más o menos a partir de enero, la señora Yori fue ya, de alguna manera, ya se le dio su espacio, su tiempo para que pueda decir lo que debía hacer, lo que debía hacer. Pero desde enero, al menos después de las dos leyes económico urgentes y una actuación que sí fue cuestionable en esos momentos, eh, la gente no estaba muy conforme. Uh -huh. En algún momento se pidió un cambio de orden del día para hablar sobre su trabajo y ella no dio paso. Este temita de ya no empezar a dar paso a una evaluación a ella misma generó la existencia de una denuncia por parte del asambleísta Torres. Esa denuncia desembocó en la construcción, en la estructuración de una comisión ad hoc de 5 asambleístas, multipartidista, legalmente constituida y todo lo que puede ir al respecto en cuanto a orden, y finalmente fue destituida. En el transcurso del tiempo, la Asamblea siguió trabajando en estos dos niveles. En el nivel de las comisiones, son 15 comisiones. O sea, mientras en el Pleno hay problemas arriba, en las comisiones seguimos trabajando, elaborando leyes, generando debate, etcétera, etcétera, etcétera. En la Comisión de Fiscalización, fiscalizando y así. Y en el Pleno, como la señora no quería dar paso a nuevas sesiones, lo que fue sucediendo es que se iban, digamos, retomando sesiones anteriores que habían quedado suspendidas por una u otra razón. Esto de la suspensión de las sesiones es algo muy normal en cualquier asamblea del mundo, ¿no? Porque así mismo sucede. O sea, por ejemplo, el día viernes se dio la ley del uso progresivo de la fuerza. 40 asambleístas han pedido la palabra. Eso estamos hablando de como 6 o 7 horas. Entonces, se suspendió para retomarle el día de hoy. Es decir, que mientras se daban estos problemas con la presidenta Yori, se seguía haciendo el trabajo de la Asamblea. Una vez que la asambleísta Yori, que era muy pegada, pero muy, muy pegada al gobierno, fue retirada de su cargo y asumió Virgilio Saquicela, claro, nada es tan fácil como decirte cambio, ¿no? O sea, no, no es tan así. Una vez que asumió Virgilio Saquicela, se retomaron temas que antes no se habían tomado. Por ejemplo, llamar a comparecencia y posible juicio político a la ministra de Salud, llamar al director del IES, yo pedí que se llame al ministro de Finanzas porque creo que el meollo del asunto de seguridad, salud y trabajo está en que no se pasan los recursos desde el Ministerio de Finanzas, existiendo los recursos, ¿no? Luego se dio paso a la comparecencia del Contralor, que finalmente no sucedió porque no hubieron los votos necesarios.
y posteriormente se trató el tema de la ley de uso progresivo de la fuerza. Es decir, que desde me parece que es el martes que asume Virgilio, se da un cambio de las velocidades y de la eficiencia de la Asamblea, y miércoles, jueves y viernes tenemos sesiones que estaban retrasadas. El día de hoy tenemos otra sesión, el día jueves ya tenemos otra sesión, y se nota en la Asamblea un aire de paz, de tranquilidad y de trabajo, porque así es como están las cosas. Así Ahora, es lo que puedo contar este rato. en ese contexto, pues hay iniciativas también que están tratándose en la comisión que integra el asambleísta John Vinuesa y que tienen que ver con preocupaciones que son permanentes de la ciudadanía, por ejemplo, este tema de los cobros indebidos. ¿Cómo se estructura este o cómo se plantea precisamente este proyecto y qué es lo que se pretende lograr con su aprobación? Bueno, el tema de los cobros indebidos nació como una. Estamos hablando, a ver, el de los cobros indebidos o el de plazos indebidos. Tengo en mi agenda, dice cobros y plazos indebidos. Ya, no, es el pago a ver, el uno, son dos diferentes, Ujú, estoy tratando de acordarme de cada una de ellas. La una es los cobros indebidos en servicios telefónicos. ujú. Ese es un tema, pero esa ley ya fue tratada, ya fue aprobada por la Asamblea, estamos esperando que el presidente la vete. La otra es el tema en plazos también, que esa ley, a ver, esa ley es, deme un segundo, porque me confundí con las dos que hay el día miércoles. Ya, entonces, a ver, las dos leyes. La una, ya le revisé la agenda. La una es la ley de cobros indebidos por servicios telefónicos. Esa ley ya fue aprobada. Me parece que ya está inclusive en el registro oficial. Sí, es esta ley para de alguna manera regular los cobros de los servicios telefónicos y de todos estos contratos. La otra es la ley pero esta también me parece que está aprobada, está o en el veto del presidente. Es una ley para que se pague en plazos justos. Sobre todo el tema eh, de los contratos con privados y con el Estado, para que no se demore el Estado en pagar un año, 2 años. Lo que se está trabajando ahora son unas tres leyes bien interesantes. La una es una ley sobre conflictos societarios que puedan ser manejados mediante el arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Que entre personas jurídicas es decir, entre compañías que tengan algún conflicto menor, en vez de irse al juzgado, a una demanda y todo el proceso del sistema judicial, podrían ir directamente hacia el arbitraje. Esta ley existía ya para las personas naturales, pero en el ámbito de lo jurídico estaba un poco suelta la ley, todavía hacían falta pequeños detalles, como por ejemplo que esto sea manejado por profesionales en el derecho que estén especializados en el tema. Sí, entonces es una ley que para el desarrollo económico, en la Comisión de Desarrollo Económico, es una ley que fomenta o mejora las condiciones de trabajo de las compañías. Facilita las cosas. Otra ley que está este rato trabajándose es la ley la ley FinTech, la famosa ley FinTech, esta ley que da servicios tecnológicos que da servicios, digamos, que da un marco jurídico a los servicios financieros anclados a la tecnología. Ujú. Sí, es decir, que se puedan inscribir, actualmente no pueden, empresas internacionales que trabajen con temas tecnológicos, virtuales, inclusive criptoactivos, o las empresas hay bancas en el mundo que ya no tienen sedes físicas, que todo es virtual. Y eso no, el Ecuador no tiene ese marco jurídico. Así es que esta ley lo que permite es abrir la posibilidad para que estas empresas se instalen en el Ecuador. La tercera ley es la ley de la economía violeta. La ley de la economía violeta es una de esas leyes, yo digo que más que económica es una ley que protege la vida. ¿Por qué? Porque es una ley que de alguna manera facilita
el trabajo de las madres y de las mujeres busca que se equiparen a las posibilidades que tienen los hombres. Aquí hay una acotación. En algunas partes de la ley se da preferencia a las mujeres en el trabajo. Yo he alzado la mano, como siempre en mis intervenciones, he dicho, miren, no sé si el espíritu debe ser dar preferencia a, lo que se debe hacer es igualar, dar equidad, igualar las oportunidades. Es decir, voy a poner un ejemplo. Una cosa es, se darán preferencias a un género siempre, y otra cosa es, se darán facilidades de trabajo mientras se equipara o hasta que se equiparen los índices o niveles de empleo o desempleo. Sí, entonces esta pequeña diferencia entre dar preferencia o dar equidad de género hace muchos cambios en la ley, porque como decía yo, cuando se da preferencia a unos, de alguna manera se está debilitando los derechos de otros. Y entonces hay que ser muy equilibrado, y es lo que he tratado de hacer. Estas leyes son las que se están tratando en la comisión, de algunas que me estoy acordando. Particularmente el día de mañana, creo yo, porque tengo un par de cositas que corregir. El día de mañana yo presentaré una ley de las notarías virtuales. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto a mí me parece muy interesante, porque actualmente tenemos las notarías, que todos conocemos, vamos a la notaría, hacemos fila, firmamos el documento y salimos. Ese es un trámite que a veces no es complicado, pero a veces se puede volver muy complicado. ¿Por qué no pensar, ya que tenemos las firmas electrónicas, ya que tenemos todo el tema del Internet, todo lo que ha pasado debido a la pandemia también en cuanto a tecnología, ¿por qué no pensar en notarías en que el notario, primera instancia, el notario pueda verificar la veracidad de un documento con firmas electrónicas, con los comparecientes que puedan hacerlo desde sus casas? ¿Por qué no? ¿Por qué? O desde sus oficinas, o inclusive desde otros lugares, ¿no? Alguien puede estar en la China y podría firmar un documento virtualmente con una firma electrónica. O sea, eso ya es posible hacerlo y nuestra legislación le está haciendo falta. Lo mismo pero esto que es la firma electrónica también podría dar un salto más allá, y esto es lo que quiero cambiar el día de hoy, un salto más allá hacia las notarías digitales. O sea, ¿por qué no tener una notaría que sea absolutamente digital, sin necesidad de que tenga ni oficina a donde acudir? Es todo en digital. ¿Es posible eso? Por supuesto, la tecnología lo permite. ¿Es de avanzada? Claro, es una ley de avanzada. ¿Ayuda al desarrollo económico? Por supuesto, nos quita un montón nos permite no utilizar un montón de tiempo en estos trámites presenciales que ya no hace falta que sean así. Eso, por contarle alguna de las cosas, como ve, para contar ahí de largo y largo y bueno. Y el tiempo se nos acorta. En todo caso, pues es importante ir conociendo aquello y le agradecemos siempre al arquitecto Joan Vinuesa por estar presto para dar cuenta del trabajo que se está realizando en el legislativo. Muchas gracias por